¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy, ¿qué les parece si ponemos esta plática primeramente en manos de Dios? Yo sé y creo que el Espíritu Santo puede hablarnos. Dice la palabra de Dios que cuando los discípulos iban a compartir, dice que ellos oraban para que los corazones estuvieran abiertos y la palabra de Dios cayera, hiciera la obra. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tenemos la oportunidad de estar aquí. Señor, yo creo firmemente que nada sucede por casualidad, porque tú tienes el control de todas las cosas. Y el estar aquí el día de hoy, en este momento, no es una casualidad, Señor, sino es tu voluntad. Y yo te pido, Señor, que tú prepares los corazones de cada una de las personas que estamos aquí. Espíritu Santo, yo te pido que tú hagas la obra, Señor, porque nosotros solamente somos instrumentos, pero tú eres, Señor, el que habla, el que ministra, el que toca los corazones, el que transforma, Señor. Y para eso hemos venido hoy, este día, Señor, para escuchar tu voz. Y sobre todo, Señor, queremos ser obedientes a tu voz. Te pedimos en el nombre de Jesús que estemos listos para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy yo les quiero hablar sobre el misterio. El misterio, ¿cuántas veces no escoges una película y a veces te gustan más las de misterio? ¿No? Dices como que las de romance me aburren un poco, como que las violentas de repente ya digo, ay, es suficiente, pero esas de misterio que no te quieres levantar ni para ir al baño, dices, me aguanto o párale a la película porque no me quiero perder nada. Porque así es el ser humano. El ser humano como que nos lleva al misterio, ¿verdad? Pasó algo y quieres saber el por qué, cómo, cuándo, a ver quién tiene todo el detalle. ¿Quién me puede platicar más? Porque quiero entender más de lo que sucedió. ¿Y cuántas veces no tenemos una vida en Jesús, una vida en Dios, que es como misterio? Dices, es que yo no sé si estoy viviendo en la voluntad de Dios, o yo no sé si esto que voy a hacer es la voluntad de Dios. O yo no sé si las decisiones que estoy tomando están dentro de la voluntad de Dios, o lo triste sería que ni siquiera nos lo preguntáramos. Lo triste sería que actuáramos sin saber o sin preguntarnos si lo que estamos haciendo agrada o no a Dios. Jesús dijo estas palabras: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y a veces nada más nos quedamos en el tome su cruz, ¿verdad? Y hay quienes hasta lo malinterpretan y piensan que porque les está yendo mal económicamente esa es la cruz, o porque el marido cayó en un vicio y esa es mi cruz, o porque tengo un hijo que no obedece, es muy rebelde, esa es mi cruz, y estamos completamente errados en esto. No se refiere a eso. Pero también no tomamos en cuenta esa parte donde dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No lo pensamos y no lo vemos. Y negarse a sí mismo es no hacer mi voluntad, no hacer lo que a mí me agrada, o no buscar mis propios planes. Negarse a sí mismo quiere decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso era lo que decía Pablo, y eso fue también lo que Pablo vino a enseñarnos. Por eso tenemos muchas cartas, y Pablo pues es el que más escribe en la palabra de Dios en la Biblia, porque como que fue el que captó más sobre lo que Jesús vino a hacer. Jesús decía, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió.
O sea, ni siquiera Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, pudo hacer su propia voluntad. Y justamente Él vino y caminó sobre la tierra, entre otras cosas, para enseñarnos que sí se puede hacer la voluntad de Dios. En otras pláticas que hemos tenido aquí nos hablaron de la puerta ancha y la puerta angosta, ¿verdad? El camino fácil, el camino difícil. O sea, seguir a Dios no es fácil. Y muchas veces nos vamos por lo más cómodo, por lo más sencillo y por lo más agradable, porque muchas veces hacer la voluntad de Dios tampoco es agradable, pero esto no quiere decir que vas a vivir una vida llorando y sufriendo, porque Dios es un Padre bueno. Y cuando hacemos su voluntad, disfrutamos hacer la voluntad de Dios. La plática que dio mi esposo hace rato, él hablaba de cómo ama su ministerio. Yo no puedo pensar cómo sería mi vida si yo no amara esto. Es como cuando vas al trabajo a fuerza, que te levantas y que dices, tengo que ir a trabajar. Y me cae bien mal mi jefe y me chocan mis compañeros, pero no me queda de otra, tengo que ir. Y dicen que el mejor trabajo es el trabajo que disfrutas. Y Dios nos ha dado un buen trabajo a nosotros, porque lo disfrutamos. Pero no se trata nada más del que está acá arriba, se trata también de ti. ¿Disfrutas el ser creyente o sufres por ser un creyente? A veces cuando no entendemos las cosas, pensamos que estamos caminando en un camino de espinas, en este valle de lágrimas, ¿verdad? Como decíamos, en este valle de lágrimas, no. Tenemos un Padre donde dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y yo tengo mucho en la mente las palabras de David: prefiero estar un día en su presencia que 1000 fuera de ellos, porque yo ya estuve unos años fuera de su presencia, desde que nací hasta mis 19 años, viví fuera de la presencia de Dios. Y cuando encontré la presencia de Dios, créanme, yo no me quiero salir de su presencia, porque sé lo que es vivir fuera, y lo sé, lo duro y lo difícil y la soledad tan grande que se siente, aunque estés rodeado de gente, tienes una soledad inmensa. La inseguridad que sientes cuando estás fuera de la presencia del Padre. Y hay veces que no entendemos a Dios y no comprendemos por qué Dios me pide ciertas o cuales cosas, o por qué me dicen que Dios me está llevando a este lugar y para mí pues no es comprensible o no es lógico, y no podemos entender, y por eso les hablaba del misterio. Yo tengo 43 años de caminar con Jesús y hay muchas cosas que no entiendo. Y me acuerdo en un principio muchas cosas se me hacían a veces hasta ridículas o ilógicas, y a veces tú no sabes si seguir o darle pasos para atrás cuando no entiendes algo. ¿Cuántas veces, no sé, cuando estás leyendo un libro y ya vas unos capítulos adelante y ya te perdiste? ¿Y qué dices? Me regreso, ¿verdad? Tengo que empezar otra vez. O estás viendo una película y ya te perdiste, no, pues regrésale porque yo ya no sé por qué pasó esto, y nos regresamos. Y nos queremos volver para atrás porque a mí explícamelo bien, si no, yo no sigo adelante. Y a veces con Jesús así queremos hacer las cosas. Queremos regresarnos, ya no queremos seguir adelante. Queremos que se nos expliquen bien las cosas porque si no, yo no voy a caminar con Jesús. Y esto es lo que a veces nos lleva a nosotros a buscar el misterio de las cosas, ¿verdad? De entender, no sé a cuántos de ustedes les pasó que
agarraste la Biblia y a ver, díganme exactamente, ¿verdad? ¿Cómo es Dios y por qué es Dios y quién hizo a Dios? ¿Cuántos años tiene Dios? ¿Dios tiene mamá, no tiene mamá, tiene hermanos? Y no puedes entender las cosas y no podemos entender lo que Dios está haciendo. Por eso está esa materia de teología, ¿verdad? O esa carrera de teología, porque mucha gente ha querido entender a Dios y tratan de explicar y tratan de darnos las respuestas a todo lo que nosotros nos preguntamos. Y sin embargo, Dios sigue yendo mucho más allá de la comprensión del ser humano. La Biblia dice que los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios están tan distantes como del cielo a la tierra. Yo cuando leí ese versículo dije, ya me despreocupo, ya no me afano en querer entender porque mi razonamiento humano no me da para entender a Dios. Porque nosotros queremos entender a Dios, pero déjame decirte una cosa, a Dios no se le entiende, se vive. Y cuando tú empiezas a vivir a Dios, es cuando empiezas a entender a Dios. Porque si nada más queremos racionalizarlo así de lejos, así como cuando te avientas un libro, no sé, de alguna materia tan rara y la quieres racionalizar y empiezas a pensar, pues llega el momento que a lo mejor sí lo entiendes o no lo entiendes y lo dejas. Y muchas veces en el camino, en cristianismo así nos pasa. No entiendes a Dios, no entiendes por qué te pasó esto. A ver, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió la pandemia? ¿Verdad? Y no lo entendemos y lo dejamos. Y si Dios es tan bueno, ¿por qué se murió mi papá? Y no lo entendemos y lo abandonamos. Si Dios es tan bueno, ¿por qué se me quemó el negocio? ¿O por qué permite la guerra? ¿O por qué hay tantos pobres? Y no entendemos de lo que está pasando y mejor lo dejamos y lo hacemos a un lado porque pensamos que Dios está para servirnos y está para hacer tu voluntad, ¿verdad? A ver, si no me diste lo que te pedí, ahí nos vemos. Y no entendemos realmente quién es Dios, no nos hemos acercado y no hemos vivido a Dios. Y quiero que veamos en la versión del mensaje Job capítulo 11 versos del 7 al 9 y dice así: ¿crees que puedes explicar el misterio de Dios? ¿Crees que puedes hacer un diagrama de Dios Todopoderoso? Dios está mucho más por encima de lo que puedes imaginar y va mucho más profundo de lo que puedes comprender, extendiéndose más allá de los horizontes de la tierra y mucho más vasto que el océano sin fin. Al leer estos versículos, nos damos cuenta de la inmensidad de Dios. Al leer estos versículos nos damos cuenta de que es algo tan grande y nos damos cuenta de nosotros tan pequeños que es imposible, pero podemos estar en Dios. Jesús muy seguido les hablaba a los discípulos y les quería enseñar cómo es el reino de Dios y lo comparaba con parábolas, como en un lenguaje más explicable. Te voy a decir cómo es el reino de Dios y decía, el reino de Dios es cómo. Y les decía, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, un hombre rico que tenía 2 hijos y no me voy a meter en todo, pero les explicó por medio de la parábola cómo el padre era misericordioso, era bondadoso. El hijo se fue, malgastó, perdió todo y el padre no le pidió explicaciones, simplemente corrió a recibirlo, ni siquiera lo esperó en la casa. Salió, corrió a recibirlo, le abrió los brazos, le dijo, quítenle esa ropa sucia, pónganle un vestido nuevo, pónganle un anillo en su dedo, vamos a hacer fiesta, estaba perdido, ha regresado. O sea, vemos aquí cómo es el Padre.
Y nos da una imagen de cómo es el Padre de bondadoso, misericordioso. Y no te dice, ya te fuiste, ya te gastaste tanto, ¿verdad? ¿Qué andabas haciendo? Porque no habías estado en la casa. No le pidió cuentas. Y hay un canto que dice, ni siquiera lo dejó hablar. Simplemente lo amó. Y eso me encanta. Y luego también les dice, el reino de los cielos es como. Y dice, a una mujer se le perdió una moneda, la mujer recogió, barrió y no paró de buscar esta moneda hasta que la encontró. Y nos habla cómo Dios no para de buscarnos hasta que nos encuentra. Y por medio de parábolas les está explicando cómo es Dios, cómo es el reino, cómo es la vida con Dios. Y Jesús está lleno de posibilidades y empezamos una relación con Él y entramos a un mundo maravilloso, a un mundo desconocido. Si no hubo un parteaguas el día que tú decidiste seguir a Jesús, necesitas recapacitar y pensar si en verdad decidiste seguirlo, porque tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Tiene que haber un antes de que yo vivía así, creía así, pensaba así, ahora vivo así, pienso así y creo así. Si no lo ha habido, necesitas ir con Dios y decir, yo quiero vivir ese momento donde verdaderamente he nacido de nuevo. Dice aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo me he encontrado tristemente con que mucha gente viene a la iglesia como si viniera al club social, a convivir, a platicar, a lo mejor escuchar una buena plática, pero me voy y no pasa nada. Y no se trata de eso. Se trata de escuchar la voz del Espíritu Santo, porque cada día, en cada momento nos va a decir, aquí hay que cambiar, esto hay que dejarlo, esto hay que empezarlo a vivir, tienes que cambiar de rumbo de vida, ahora tienes que caminar a la derecha, ahora vas a caminar a la izquierda. Y por eso yo me encuentro de repente con personas que me has dicho, es que sabes que ya en la iglesia siento como que ya no hay más para mí, como que ya me quedé estancado, como que no puedo seguir adelante. Y yo me pongo a pensar, Señor, 43 años y en ningún momento he sentido que me quedé estancada. En ningún momento he sentido que ya no hay más para mí. ¿Cuál es la diferencia, Señor? Enséñame ese misterio, porque yo quiero saberlo para decirles a los demás, hay más. No nada más te quedes ahí sentado 20 años en esa silla sin hacer nada y tú dices, es que ya no le encuentro chiste ir a la iglesia, las mismas canciones, las mismas prédicas, el mismo lugar, por lo menos deberían de cambiar un poquito la decoración, porque hay gente que así lo ve. Y dicen, es que ya no le encuentro chiste, a lo mejor tengo que cambiar a otro lado donde me emocione, porque piensan que se trata de emociones. Y no se trata de esto. Si tú sientes que te has quedado estancado, que sientes que no hay más para ti, necesitas sentarte y meterte a la presencia de Dios y decirle, Señor, quiero más. No quiero seguir viviendo esta vida así, monótonamente. Necesito algo más y yo te aseguro que Dios te lo va a dar, porque con Dios siempre hay más. Siempre hay más. Hay más por conocer, hay más por entender, hay más por venir. No podemos quedarnos ahí. ¿Cuánto sabemos acerca de Dios? ¿Cuánto conocemos su palabra? Y entre más sabemos, más nos damos cuenta que nos falta mucho. ¿Qué razón tenía Einstein, verdad? Entre más sé que no sé nada. Igualito con Dios. Entre más sé que necesito más. Pero hay veces que ni siquiera abres tu Biblia en toda la semana. Tristemente ahora con la tecnología mucha gente ya ni conoce una Biblia en físico.
y ya no la subrayas y ya no la tienes en tu buró. Yo recuerdo que caminaba con mi mochila en la Biblia para acá y para allá. Yo traía siempre mi Biblia en mi mochila, así como ahora la traigo en el celular. Pero no perdía la oportunidad de querer más, de conocer más, porque quiero conocerte cada día más. En la prédica del pastor nos decía, cuando tú tienes una relación con una persona, una relación de amor, con tu novia, tu esposa, decía, ¿cuántos están dispuestos, decía él, a tener un novio o una novia, los que están solteros y que te vea ya cada 6 meses? Un ratito, ¿verdad? O nomás una videollamada. Y dices, oye, no, pues que como que cada 6 meses es muy poquito, no es nada. ¿Cuántos seguirían esa relación? Pues esa relación tarde que temprano se va a terminar. Porque en una relación tiene que haber comunicación, tiene que haber afecto de parte del uno del otro. Y es lo mismo con Dios. A veces tenemos y queremos tener una relación con Dios hasta que nos llega el agua al cuello, ¿verdad? Voy a ir a buscarle. O cada 8 días. ¿Quién soporta una relación de cada 8 días? Tenemos que amar a Dios como Él nos ama, con un amor entrañable. Ahora, les decía, a veces no entendemos la voluntad de Dios, no entendemos lo que Dios quiere para mi vida o qué es lo que yo tengo que hacer para mi vida. Y aquí les voy a hablar un poquito de Pedro. Dice en Mateo 14, desde el 25 hasta el 33, creo que la versión es la NTV. En Mateo 14 dice, pero a la 4ª vigilia, aquí dice 3 de la madrugada, pero yo se los voy a leer aquí, no sé qué versión tengo, de la noche Jesús fue a ellos y andando sobre el mar, los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y les dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y aquí vemos una escena donde los discípulos han andado con Jesús. Ven que hace milagros, ven que multiplica el pan, ven que sana a los enfermos. Y luego ahora vemos esta escena donde Jesús viene caminando, o sea, ya habían visto que era una persona milagrosa. Y lo ven caminando sobre el mar y se asustan. Y les dice, no tengan miedo, yo soy. Y Pedro le dice, si eres tú, di que vaya contigo yo también y que yo también camine sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Nosotros vemos aquí que están todos los discípulos, y si leyéramos más atrás, Jesús anduvo entre las multitudes y luego les dijo, vámonos en la barca, porque estaba toda la multitud ahí y se fueron en la barca. Y Pedro es el único que se atreve para decirle, Señor, si eres tú, dime que yo camine sobre las aguas y voy. Los otros no le dijeron. No es como muchos, yo también, y no. Los demás se quedaron así como que, a ver, ¿y qué le pasa? Como que es muy aventado, yo no me animaría. No, o sea, aquí también es otro misterio. ¿Qué pensarían los otros discípulos? ¿Qué platicarían o qué habrán dicho ahí entre ellos en esa conversación? ¿No se han puesto así como que a imaginar? Yo imagino a uno está agarrándolo a Pedro, no, Pedro, por favor, no te salgas. A lo mejor el otro, está loco, yo no sé qué le pasa. Otros así que se quedaron inmóviles, no sé, yo me puedo imaginar muchas cosas, el caos en una barca. Aparte de la tormenta, ven caminar una persona y ahí se armó todo, ¿no? Pero Pedro baja
y camina. Pero dice que después ve la tormenta, o sea, se fija alrededor, ve la tormenta y se empieza a hundir. Y Jesús lo toma de la mano porque le dice, sálvame. Le grita, Jesús lo saca y le dice, ¿por qué dudaste? O sea, ya venías, ya estabas caminando. Y aquí yo puedo ver esto. Los que tienen hijos, cuando los niños empiezan a caminar, no sé ustedes, pero nosotros, suéltamelo. Y uno se ponía allá y el otro acá. Y suéltamelo. Y le decías, vente. El niño ponía la mirada en el papá. Ahí va su mirada. Y ahí va tambaleándose. Y llegaba. Y todas, Pero si el niño volteaba, se caía. Estaba la mirada puesta en el papá. El papá me va a recibir, no me voy a caer, y podía caminar muy tranquilamente. Y yo puedo ver lo mismo aquí con Pedro, a lo mejor su mirada puesta en Jesús, va caminando sobre las aguas y de repente voltea a ver la tempestad y se hunde. Pero aquí hay una cosa, por lo menos Pedro se animó. Los otros 11 se quedaron en la barca. Pero ¿saben qué? A lo mejor otros 5,000 se quedaron en la orilla. El único que quería estar con el maestro, estar cerca de Jesús, atreverse a estar con él a pesar de todo, fue Pedro. Pero los demás se quedaron viendo y unos ni siquiera se acercaron a la barca. Y yo aquí hago una pregunta. ¿En qué posición estás tú? ¿Eres de los que se atreven cuando Jesús o el Padre o el Espíritu Santo te está diciendo, ven? ¿O eres de los que, pues no, quién sabe, no, es que está dura la cosa? ¿Y cómo lo podemos ver de una manera más gráfica? A lo mejor cuando Dios te ha dicho, renuncia a ese trabajo. Porque ese trabajo te está causando problemas en tu matrimonio. Porque ese trabajo está perjudicando a tus hijos porque no te ven. No, ¿cómo voy a renunciar? Y luego el dinero y los compromisos que tengo. Y no obedecemos la voz de Dios. O a veces cuando Dios te está diciendo, tienes que acercarte a tal persona y compartirle. No, me da vergüenza. O no sé, yo puedo poner muchos ejemplos donde Jesús nos está diciendo, atrévete a hacerlo. Pero empezamos a pensar y decimos que no. Porque no queremos caminar en lo incierto, como dice esa canción. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. O sea, yo no encuentro seguridad en lo que tú me estás pidiendo. Así que yo no voy a ir. Yo solamente voy donde vea que está seguro. Yo solamente voy donde yo tenga que dar pasos firmes. Pero si voy a caminar en algo que para mí no es seguro, en algo lo que yo no entiendo, en algo en lo que para mí no es lógico, yo no lo voy a hacer. Y por eso nos quedamos atrás y otros avanzan y otros llegan y otros los vemos llenos de Dios y milagro tras milagro y tú dices, pero ¿por qué conmigo no? ¿Por qué yo no puedo vivir esas cosas? ¿O por qué puedo ver a esta persona tan contenta caminando con Jesús y yo estoy aquí bien aburrida en esta silla? Yo ya no quiero venir. Porque hay unos que se han atrevido a saltar de la barca. Otros por lo menos todavía van en la barca, pero otros se quedaron en la orilla. Y yo quisiera ver esta imagen que estoy tomando de Alfa, que me encanta verla si la puedes poner. Y aquí nos pregunta, si esta piscina representara una relación con Dios, ¿con qué persona te identificas? Con la persona que ni siquiera toma en cuenta los de la alberca, y lo vemos que está escribiendo a máquina, otro está limpiando, uno con su toallita, nomás, viendo, mira qué padre están nadando allá adentro. Unos que apenas están entrando, otros que nada más están platicando, ni se acercan a la presencia de Dios. Vemos unos que sí se atrevieron a meterse, pero se quedaron en la orilla, ¿verdad? Esos que van a la alberca y nomás los mueve el agua
porque no hace nada. Pero vemos ahí unos que se echan el clavado, otros que van nadando contentos, o aquel que está diciendo, me quiero salir, sáquenme, por favor, ayúdenme, ya no quiero estar aquí. ¿Qué representa y tú qué persona te consideras de esas? ¿En dónde estás? ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo es la presencia de Dios en tu vida? Me encanta este dibujo, yo siempre me lo recuerdo, porque eres de los que te sumerges en su presencia, estás en su presencia divertido, contento, te relaja la presencia de Dios, o eres de aquellos que estaban adentro y dices ya me quiero salir, o son de aquellos que nomás miran lo que está pasando, pero no estás en lo que Dios está haciendo. Y aquí vemos cómo Pedro, yo puedo ver que era un hombre que se equivocaba mucho, pero quería estar agarrado de su maestro, quería estar en la presencia del Padre, y vemos después Pedro se convierte en otro tipo de persona. ¿Por qué hubo una conversión y convicción también en Pedro tan fuerte? Donde era un Pedro violento, donde era un Pedro que ni pensaba y hacía las cosas, se arrojaba ahí con sus emociones, y después vemos un Pedro que dice la Biblia que sacaban a los enfermos para ver si su sombra los tocaba y eran sanados. Pero yo me puedo imaginar ahora a un Pedro que conocía quién era su Dios, que conocía quién era su maestro. Y yo te puedo decir una cosa, yo viendo esto, yo decía, es como cuando tú amas a alguien. Cuando me casé con mi esposo, yo estaba segura que era la voluntad de Dios, que era el hombre que Dios tenía para mi vida. Y déjame decirte una cosa, yo no le entendía muchas cosas. Yo no entendía muchas de las cosas que hacía, pero yo le amaba. Y decía, aunque no le entiendo por qué es así, ¿por qué hizo esto? Yo le amo y voy a estar con él. Y a veces te pasa con tus hijos. Tus hijos se comportan de una manera que dices, no entiendo por qué hace estas cosas, pero no lo vas a sacar de tu casa. Al contrario, lo vas a abrazar y vas a decir, aquí está tu mamá siempre que me necesites. No entiendo por qué te estás yendo por ese camino, no entiendo qué estás haciendo, pero te amo y voy a estar contigo siempre. Y así es nuestra relación con Dios. No entiendo, Señor, ¿por qué me está pasando esto? No entiendo por qué estoy caminando por aquí, pero te amo. Y sé que tú tienes el control. Hay muchas cosas que no entendemos. Y yo le he dicho, Señor, yo sé que un día tú me lo vas a explicar. Es más, aunque no me lo expliques, sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que tu amor es más grande por mí que cualquier cosa. Y no entiendo por qué estoy pasando por aquí, pero te amo y quiero estar contigo. Y por eso les vuelvo a repetir, es mejor un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Entonces lo que yo te quiero animar el día de hoy es que le digas, Señor, si yo no me he enamorado de ti como esta loca dice que está enamorada, y que sí se puede enamorarse de esa forma, de que siempre Dios te va a llevar a más, a más, a más, que no es una vida aburrida. Es como los matrimonios que dicen, ay, pues ya tenemos 30 años de casados, ya es una vida muy monótona, ya no le encuentro sentido al matrimonio y se andan separando después de 30 años, porque no hay un enamoramiento, porque no cultivaron esa relación, porque una relación de amor se cultiva, no nada más se da. Una planta, si tú la dejas que nomás se dé un día, se te va a morir. Tú necesitas cuidarla, cultivarla, abonarla, mimarla, para que esa planta siga creciendo, y así es una relación con Dios. No hay ningún misterio. El misterio es que te enamores de Dios,
El misterio es que te apasiones por Él. Y hoy yo quiero orar por aquellos que quieran decir: yo quiero tener una vida apasionada con Jesús. Yo veo a Pedro que al final de su vida le dicen que va a ser crucificado y dice: yo no soy digno de morir como el Maestro. Me crucifican pero de cabeza, porque yo no quiero morir como Él, porque para mí es un gran privilegio morir en una cruz, pero a Él se le hacía que iba a ofender o que no tenía el nivel de Jesús para morir de la misma manera y mejor de cabeza. Pero entonces yo puedo ver el amor tan grande de Pedro hacia Jesús. Entonces yo quiero orar, y si tú te quieres poner de pie y vamos a orar. Padre, tú conoces los corazones, tú conoces las vidas. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú hagas la obra. No podemos tener una iglesia sin personas que se enamoran de ti, sin personas que vivan apasionadas por ti, Señor. Que su vida seas tú. No queremos un club, queremos aquella iglesia por la cual tú vas a regresar. Por una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin doblez. Queremos ser parte de esta iglesia, Señor. Esta iglesia que en un principio, Señor, estaban dispuestos a dar su vida por ti. Esta iglesia, Señor, que en un principio nació y se enamoraron de ti, quisieron seguirte a donde fuera. Queremos ser eso, Señor. Espíritu Santo, tócanos, háblanos. Oh Señor, satúranos con tu presencia como en el Pentecostés. Señor, que hubo una convicción de amor por ti, que hubo una convicción y una seguridad de tu amor y de tu presencia en cada uno, Señor, al grado de no quererte dejar nunca más. No permitas, Señor, que nos salgamos de tu presencia. No nos dejes, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar siempre contigo, siempre en ti. En ti, Señor, que tú seas en nosotros, así como fuiste con Jesús. Te amamos, Señor. Queremos amarte cada día más y más. Creer, Señor, que tú tienes más para nosotros, que no se ha terminado, que no nada más llegamos y te conocimos, Señor, sino que no te hemos conocido lo suficiente y queremos abrazarte cada día más y más. Escoger la mejor parte, que es estar en tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.